Mamá, papá nos va a matar, tenemos que salir ahora. Me desperté en medio de la noche con el sonido de mi hijo gritando. El olor a carne quemada me hizo reaccionar de inmediato, seguido por el humo llenando la habitación donde dormíamos. «Hay un incendio, tenemos que salir de aquí ahora mismo», exclamé. Corrí a abrir la puerta de nuestro cuarto, pero la perilla no se movía, parecía bloqueada con algo. La desesperación se apoderó de mí al pensar que habíamos perdido nuestra única salida y que ese podría ser nuestro final. Entonces, mi hijo de 10 años gritó, «No hay tiempo para pensar». Su rápida reacción nos salvó, y comenzamos nuestra fuga. Más tarde, buscamos venganza contra mi esposo. Yo, Bai Elit, de 38 años, me gradué de la universidad y trabajaba en una agencia de publicidad. Me casé con mi excompañero de trabajo, Darren, hace 12 años, y juntos tenemos un hijo. A Darren le encantan las motocicletas y pasa sus días libres dándoles mantenimiento. Nuestro hijo, Roger, tiene un gran interés en resolver casos de televisión. A menudo deduce sospechosos y motivos con sorprendente precisión, ya que casi siempre acierta cuando atrapan al culpable. Cuando Roger era más pequeño, Darren lo adoraba, pero con el tiempo dejó de interactuar con él, desestimando sus observaciones como simples suposiciones infantiles. Un día, mientras Darren estaba en la bañera, Roger entró al estudio, olfateó el traje colgado y preguntó, «Mamá, ¿papá ha cambiado de trabajo recientemente?» «No, ha sido vendedor en la misma agencia desde hace mucho tiempo», respondí. Roger explicó, «Cuando papá llegó hoy, mencionó que estuvo ocupado en el trabajo y que pasó todo el día bajo el sol, pero su traje no huele a sudor en absoluto. Creo que usó desodorante. Se enojará si entras al estudio, así que será mejor que salgas ahora». Roger insistió, aún sin estar convencido. Sin embargo, al escuchar la puerta del baño abrirse, no tuvo más remedio que salir del estudio. Al regresar a la sala con una libreta, Roger le preguntó a mi esposo, «Mi maestro nos dejó una tarea sobre el trabajo de nuestros papás. ¿Cómo se llama tu empresa y qué haces?» «Trabajo en ventas para Scan Advertisement Agency», respondió mi esposo con más detalle de lo habitual, lo cual era extraño considerando su indiferencia con Roger. Más tarde, durante la cena, mi esposo de repente perdió el apetito y se fue a la cama sin comer. «Papá está cansado, al menos deja que cene», dije, tratando de calmar la tensión. «Ya te dije cuál es mi trabajo, ¿o no?» «Lo siento, pero hay algo que me inquieta», dijo Roger. «¿Viste cómo se tocaba el cuello mientras hablaba conmigo? Es un comportamiento que suelen tener los culpables en los juicios cuando alguien se acerca demasiado a la verdad. También me incomodó que me mirara con los ojos vidriosos. ¿Sabes? Cuando alguien miente, no siempre aparta la mirada, a veces es al revés». Por primera vez, la lógica de mi hijo me pareció creíble. Hasta hace unos meses, mi esposo era de los que llegaban a casa, dejaban su maletín conmigo y corrían a bañarse por el sudor, pero sin darme cuenta, empezó a manejar sus cosas solo, guardando sus trajes y pantalones en su estudio. Solo me los daba cuando era necesario lavarlos. Tal vez me estaba ocultando algo. Inquieta, esperé a que mi esposo se durmiera y busqué en los bolsillos de sus pantalones. Mi corazón latía con fuerza cuando encontré un recibo de una lujosa comida de 20,000 yenes en un restaurante caro, lejos del lugar donde decía haber estado. Sobresaltada, sentí una presencia detrás de mí y me giré para ver a mi esposo con un vaso de agua en la mano. «¿Qué haces en mi estudio?», preguntó. «Pensé que ya era hora de llevar tus pantalones a la tintorería», tartamudeé, dejando caer el recibo. Él lo recogió y su expresión se tornó horrorizada. «No lo pedí. Andas fisgoneando en plena noche como una ladrona. Tienes que estar bromeando. No te enojes solo porque vi un recibo en tu bolsillo», supliqué. «No puedo estar con una entrometida, sal de aquí ahora mismo», me interrumpió con furia. Golpeó la taza contra el escritorio, asustando a nuestro hijo, que corrió a preguntar qué pasaba. Roger intentó intervenir, pero la ira de mi esposo no se disipó. Mientras la tensión aumentaba, mi esposo volcó su maletín en el suelo. Un celular prepago y un portatarjetas, ambos desconocidos para mí, cayeron al piso. «¿Para qué quieres un celular prepago si ya tienes un smartphone?», cuestioné, desconcertada. «Lo uso para el trabajo», respondió bruscamente. «Pero en realidad, tú no vas a trabajar, ¿verdad?», insistí, cada vez más suspicaz. «Y esta tarjeta de presentación no es la correcta», exclamé, sintiendo pánico. «Basta, no toques mis cosas», gritó, cada vez más alterado. Luego nos echó a Roger y a mí del estudio a la fuerza, dejándonos conmocionados y confundidos. Mi hijo comenzó a manipular el teléfono de mi esposo, que estaba cargando en la sala.
Susurré para advertirle que no lo provocara más. No hagas esto, no lo alteres más, le advertí. Esto terminará pronto, me aseguró Roger con voz tranquila, mientras hacía algo en el teléfono. Después de eso, dejé a mi esposo en el estudio y me fui a mi habitación con mi hijo. Las preguntas sobre el otro teléfono seguían rondando mi cabeza, pero pensar en ellas no me daba respuestas. Decidí vigilarlo de cerca y confrontarlo cuando llegara el momento. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de mi esposo empacando su maleta. Preocupada, le pregunté si pensaba irse por nuestra discusión. Su respuesta me tomó por sorpresa. Me acaba de llamar la empresa. Tengo que irme de viaje de negocios a Nueva York, explicó. Abrieron una nueva sucursal allá. También renuncié. Y necesito que me consigas queroseno. Lo usaré para darle mantenimiento a mi moto en verano. Regreso mañana al mediodía, así que tenlo listo antes de que termine el día. Sentí alivio al escuchar su tono tranquilo, en contraste con la tensión del día anterior, pero no podía sacudirme la sensación de que algo en él era diferente, algo no cuadraba. Después de despedir a Darren, ordené la entrega de queroseno en la gasolinera, aunque no era temporada. Más tarde, cuando la escuela estaba por terminar antes de las vacaciones de verano, mi hijo se sorprendió con la entrega inusual. Dudó un instante, y aunque entendí lo que pensaba, decidí no preguntarle más. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi hijo se metió a mi cama, sintiendo mi inquietud. Era la primera vez en mucho tiempo que dormíamos juntos. De repente, en medio de la noche, me despertó un grito. Al abrir los ojos, Roger me jaló de la mano con urgencia. «Papá nos va a matar, tenemos que salir de aquí ahora mismo», exclamó. Confundida, percibí un olor a quemado y vi fuego afuera de la ventana. Tosiendo por el humo, intenté salir de la habitación, pero la puerta no se movía. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Darren pidiéndome que comprara queroseno. Atrapados en el segundo piso, me sentí desesperada, pero Roger no se dio por vencido. Rápidamente me dirigió al dispensador de agua, diciéndome que me empapara, y comenzó a atar sábanas para escapar. Salimos por la ventana hacia el primer piso, donde el viento ayudó a despejar el humo. Mientras veíamos nuestra casa arder, rompí en llanto, sintiendo que estaba en una pesadilla, pero Roger permanecía extrañamente tranquilo. Mi suposición era correcta. Tomé tu teléfono, así que voy a revisarlo, dijo con calma. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué? Si tienes mi teléfono, tenemos que llamar a los bomberos, insistí. No quiero que papá sepa que estamos vivos, respondió Roger, concentrado mientras operaba su teléfono. Anoche puse una app de GPS en su celular, está justo en nuestro vecindario. No podía creerlo. Estás bromeando, murmuré, abrumada. Mantén la calma, mamá, estoy contigo, todo va a estar bien, me tranquilizó Roger. Vamos a un lugar seguro. Antes de irnos, Roger hizo una llamada anónima a los bomberos para asegurar la seguridad de los vecinos. Admiré sus acciones mientras comprábamos ropa y buscábamos refugio en un hotel cercano. Volví a revisar la ubicación de mi esposo y descubrí que estaba en un hotel de lujo, a unos 30 minutos en coche de nuestra casa, tal como mi hijo había dicho. La idea me hizo estremecer incontrolablemente, incapaz de sacudirme el sentimiento de temor. Pasé la noche en vela pensando en cómo confirmar la verdad. A la tarde siguiente, mientras veía la televisión, las noticias mostraban nuestra casa incendiada y a mi esposo rogando con lágrimas información sobre nosotros, pero algo en su expresión no encajaba. Esa es una expresión típica de llanto falso, murmuré para mí misma, analizando su rostro. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Roger. Finge estar triste, pero las comisuras de su boca están hacia arriba, observó mi hijo astutamente. Es porque le divierte engañar a la gente. Al examinar la cara de mi esposo, noté la sutil sonrisa que tiraba de los extremos de su boca. Si esa era su verdadera naturaleza, mi hijo podría estar en peligro de nuevo. Decidida a no quedarme de brazos cruzados, resolví vigilarlo. No quiero estar solo, insistió mi hijo, negándose a quedarse atrás. A regañadientes, acepté, y juntos nos dirigimos al hotel de lujo siguiendo el GPS. Mientras esperábamos, mi esposo salió del hotel con un comportamiento ligero y despreocupado, tarareando para sí mismo. Sin dudarlo, entró a una casa cercana, la cual luego descubrimos que pertenecía a una anciana. Minutos después, salió con una bolsa negra que antes no llevaba. Luego, se dirigió a un parque y dejó la bolsa ahí antes de salir. Sospechando de su comportamiento, pero sin pruebas concretas, observamos mientras mi hijo se acercaba valientemente a la casa y tocaba el intercomunicador. Una anciana respondió,
Y la expresión de mi hijo se tornó triste. Mi papá vino aquí antes, ¿verdad? ¿Le dio una tarjeta de presentación idéntica a esta?, preguntó, mostrándole una tarjeta bancaria. La mujer asintió y sacó una tarjeta idéntica de su bolso. Sorprendida al ver nuestra foto familiar, nos explicó que había perdido a su esposo recientemente y vivía sola. Esa mañana, recibió una llamada diciendo que su esposo tenía una herencia en una cuenta oculta, pero que debía pagar una cuota para reclamarla. Regresarían al día siguiente por el dinero restante. La realización me golpeó como un rayo. Papá está haciendo algo malo, afirmó mi hijo. Si mi esposo la está engañando, no puedo perdonarlo. Nos ayudará a descubrir la verdad. Además, compartí nuestra situación con la señora Olman, quien asintió en acuerdo al haber visto la noticia en la televisión. Decididos a enfrentar a mi esposo, nos preparamos cuidadosamente para el día siguiente. Como lo esperábamos, mi esposo llegó a la casa de la señora Olman a las 7 de la tarde, para recoger el dinero. Luego, se dirigió al mismo parque que el día anterior. Tú. Empecé, con la voz cargada de resentimiento mientras mi hijo y yo lo confrontábamos desde las sombras. Las rodillas de mi esposo temblaron de miedo. Fuiste tú quien nos hizo pasar por el infierno, ¿verdad?, lo acusó mi hijo con furia. Incendiaste nuestra casa con el queroseno que me hiciste comprar para el mantenimiento de tu moto. Mentiroso. Temblando, mi esposo balbuceó una disculpa. Mi hijo dejó caer la tarjeta bancaria a sus pies, burlándose de su engaño. Es curioso que tengas tantas de estas cuando no eres banquero. ¿Estás estafando gente?, lo cuestionó, sus palabras atravesándolo como cuchillos. Harta de la situación, di un paso al frente y lo encaré. Vimos lo que había en tu bolsa. No querías que lo descubriéramos, así que intentaste acabar con nosotros. No es cierto. Mi esposo vaciló, renuente a confesar. Asqueada, lo presioné más. ¿Por qué cometiste fraude?, exigí, con la voz temblando de rabia. Solo fue por dinero. Sus débiles intentos de evadir la verdad solo aumentaron mi frustración. Por favor, ya no tengo nada, suplicó desesperado. Pero era demasiado tarde. El detective oculto en las sombras emergió, apresándolo mientras confesaba todo. La sorpresa de mi esposo fue evidente cuando lo esposaron y se lo llevaron los policías. Después de verlo partir, mi hijo y yo nos chocamos los puños triunfantes. Lo habíamos logrado. Mi esposo fue arrestado y se hizo justicia. Fue sentenciado a una larga condena por fraude e incendio provocado. La bolsa negra, entregada a un cómplice en línea, llevó a otro arresto. Presenté el divorcio y exigí una compensación por el daño emocional. Con el dinero del seguro, compré una nueva casa, decidida a empezar de nuevo con mi hijo a mi lado. En nuestras conversaciones, descubrí que el sueño de mi hijo era convertirse en detective. Prometí apoyarlo en su camino, decidida a seguir adelante, más fuerte que nunca. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan.